Muy buenos días. Gracias por conectarse a esta charla online. Mi nombre es Milagros Castro y antes de empezar haremos primero una prueba rápida de audio. Por favor, escriban a través del chat si en caso me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos minutos para hacerlo. A continuación, les daré unos consejos para hacer de su experiencia la mejor posible. Hemos desactivado los micrófonos para mantener el mejor orden posible. Pero descuiden que ante cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden escribir a través del chat y los atenderemos lo más rápido que podamos. Esta opción la pueden encontrar en la parte inferior de la aplicación de Zoom. También podrán solicitarnos ayuda levantando la mano desde Zoom. Para poder hacerlo, revisen su barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación. Denle clic a participantes y luego seleccionen la opción de alzar la mano. De esta manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. A continuación les compartiré un video más. Ahora les presentaré a César Aliaga. Él es asesor técnico de Arauco y hoy nos dará una charla sobre despiece y optimización de proyectos inmobiliarios. Esta capacitación será clave para aprender a aprovechar al máximo los materiales de sus proyectos, el cual es uno de los requisitos para la etapa final del concurso. Adelante, César. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es César Aliaga, asesor técnico de la empresa Arauco. Muchas gracias por la invitación. Así, continuando con el programa de capacitaciones y charlas para el concurso que tenemos, vamos a dictar la capacitación o el tema que será de despiece y optimización de tableros, ¿no? Es un tema muy importante para el concurso, así que es importante que tomen nota, que presten mucha atención, ¿sí? Antes de empezar, un pequeño recordatorio de lo que es el concurso, ¿sí? Para los que no han estado en el lanzamiento, así que voy a ser muy breve con esto, ¿no? Este año estamos ya con el tercer concurso de diseño mobiliario en alianza entre Toulouse-Lautrec y Arauco, ¿no? Entonces lo que se busca es conducir el conocimiento académico y todo lo que ustedes han aprendido sumando a la creatividad, ¿no? Para que podamos llegar a un proyecto que sea real, pragmático, y esto pueda sumar experiencia a ustedes mismos, ¿no? Quizá primera vez que se están presentando un concurso de diseño, o quizá ya han tenido una experiencia similar. Entonces, esto, de todas maneras, por más que uno gane o no, suma mucha experiencia, ¿no?
Para que tengan una pequeña idea de lo que se estaría o cómo se estaría desarrollando este formato, podrían ustedes entrar a nuestra página web, que es arauco.cl, y entrar al apartado de serie cómo hacer. En la serie cómo hacer nosotros tenemos manuales de armado, tenemos tanto para muebles o tips de diseño, ¿no? Aquí se señala algunos que son muy importantes, tanto de muebles como es escritorio multifunción, home office, o tips de diseño como es cómo diseñar y construir correctamente una cocina, que sabemos que hay muchos pasos que tenemos que tener en cuenta antes de llegar al diseño del mueble como tal, ¿no? Y también encontramos cómo instalar bisagras, puedes encontrar también temas de cómo instalar correderas y demás, ¿no? Entonces lo que se busca es llevar sus proyectos, ¿no? Sus proyectos a este formato, la cual el formato incluye un manual de paso a paso, en este caso un manual de armado, ¿no? Un paso a paso bien detallado, que sería la cantidad de materiales, listado de piezas, es por eso que es importante esta capacitación, y planos, ¿no? Y plano para que sea mucho más fácil, o cómo se estaría simulando el armado, ya que en esta oportunidad este concurso es virtual y no vamos a llegar a armarlo como en años anteriores, entonces vamos a armarlo de manera virtual, ¿sí? Eso, el tema en sí va a ser un diseño mobiliario complementario para el hogar. Entonces, ese es el tema del concurso, ese es el tema que ustedes tienen que aplicar para poder desarrollar sus diseños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar? ¿Qué tipo de materiales? Se va a utilizar melamina Vesto, ¿no? Que es un producto de Arauco. Los diseños van a ser entre tendencias o textiles, ¿no? Que quiere decir que son maderas innovadoras. No está incluido el incluir diseños clásicos o de nuestra colección clásicos o unicolores. Esto también va a ser, o se puede añadir este mueble, como bien sabemos, elementos de accesorios o fijación. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que se puede utilizar 2 tableros como máximo, ¿no? Y el uso del porcentaje del tablero tiene que ser como mínimo 80%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo diseño un mueble que sé que es mediano y al momento de optimizar, es por eso que vamos a tratar este tema, entro al optimizador de Arauco, que también te voy a presentar hoy día, veo que mi mueble está ocupando un 60% del tablero y como mínimo, como requisito mínimo me piden un 80%. Entonces tengo que modificar, que rediseñar un poquito qué cosa puedo añadir o qué cosa puedo modificar para lograr a este mínimo, ¿sí? Y como máximo ya les comenté que viene a ser 2 tableros, ¿sí? Me gusta que quede esto claro, pero igual no se preocupen que está todo en el landing del concurso, ¿no? ¿Quiénes participan acá? Bueno, es enfocado para estudiantes, ¿no? Y egresados, netamente la carrera de arquitectura de interiores, diseño producto, diseño e innovación de productos, y egresados del diplomado en diseño de muebles de Toulouse-Lautrec. Entonces, a todos ellos, a todos ustedes, va enfocado este concurso, ¿no? Por ahí tienes algún compañero de clase, por favor, pásale la voz para que pueda sumarse a este concurso muy, muy innovador en estos tiempos. La dinámica del curso va a ser la siguiente, consta de 6 fases, ¿sí? No lo quiero aburrir mucho con estas fases para explicarles. Estas fases lo vas a poder encontrar en el landing, ¿sí? Puedes escribir directamente al mail del concurso, que es concurso arauco_tls@tls.edu.p, y entrar también al landing, ¿no? Que es informes.toulouselautrec.edu.p / concurso diseño inmobiliario, ¿no? Igual, por favor, escriban a los interesados, compartan esto a sus compañeros, a su compañero de clase, a ustedes que también han egresado, para que puedan entrar a este curso, ¿no? Este concurso. Premios, bueno, hay premios para los 3 primeros puestos, y también se va a utilizar, ¿no? Dentro de la fase está que dentro de algunos, o dentro de la selección de la última fase, se estaría utilizando estos diseños y podrían incluirse dentro de nuestra página web como la colección de la serie Cómo Hacer, ¿no? Entonces, este es el valor agregado, este es
el valor que se tiene en este concurso, ¿no? Capacitaciones que vamos a tener, que van a tener ustedes para poder fortalecer estos conocimientos, para poder fortalecer también o complementar sus clases, sus cursos, ¿no? Tenemos este cronograma que al final también lo voy a presentar. Entonces estamos en la segunda fecha, ¿sí? De aquí ya no nos volvemos a ver hasta el día 10, que van a ser técnicas ideales de armado. Así que muchos éxitos y empezamos con la capacitación, ¿sí? Mucha atención, por favor. Empezamos con el tema de despiece y optimización para el diseño de tus proyectos, en este caso de muebles. Tenemos que entender algo, ¿no? Que es algo muy importante. A veces escuchamos despiece pero ¿qué cosa es, no? O no logramos entender mucho qué es el despiece en la mueblería. Entonces, por definición, el despiece es descomponer algo en distintas piezas, ¿no? Ese es despiezar. Pero en la mueblería vamos a darle un uso más o vamos a agregarle algo más a esta definición, ¿no? Porque vamos a descomponer distintas piezas, pero con el fin de ¿qué? De hallar la medida de cada uno, ¿no? Porque una vez que hallo la medida de cada uno, ya puedo volver a componer mi proyecto o mi mueble, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el mueble, ¿sí? Existen pasos al momento de hacer un mueble de melamina, sí, existen pasos, existen muchos pasos, pero aquí estoy detallando los tres principales, ¿sí? Diseño, despiece y armado, ¿no? Entre la transición de cada uno hay algunos pasos, sí, cortos, pero creo que en esta capacitación no van tanto al caso, ¿no? Entonces, diseño, despiece y armado. Como vemos acá, entre el diseño, ¿no? Que es la parte creativa, la parte donde ejecutamos ciertos criterios de construcción, y el armado, que ya viene a ser la parte física o la parte de materializar nuestra idea, existe algo muy importante que es el despiece. Que sin el despiece no podemos lograr que nuestras ideas se materialicen, ¿no? Así que es importante esa capacitación. De esa forma, la importancia del despiece en un proyecto es bastante, bueno, valga la redundancia, bastante importante, ¿no? Porque, como ya les comenté, ayuda a materializar. Entonces, tengo mi plano, tengo mi dibujo a mano alzada, tengo mi diseño en SketchUp, en 3D Max, en AutoCAD y demás, y muchos software, pero esta forma, con estas medidas exactas, o con estas medidas referenciales, ¿no? Porque para usar o para empezar a despezar, lo único que necesito son tres medidas. Eso es lo único. Y estas tres medidas vamos a ir desglosando a muchas medidas más, ¿no? No sé cuáles son las tres medidas, ustedes ya lo deben conocer: ancho, altura y profundidad, ¿sí? ¿Cómo hallo yo estas medidas del mueble? Bueno, usando criterios de ergonomía, usando criterios de diseño, ¿no? Así que, bueno, y para ir complementando esta idea, ¿no? La ergonomía sabemos que viene a ser una ley de trabajo en la cual se aplica mucho el diseño, la cual se tiene que complementar muy bien tanto el mueble, ¿sí? El usuario, la persona y el ambiente. Así que es importante el uso de este criterio, ¿no? A continuación te presento el formato de optimización. Te había comentado que de tres medidas vamos a ir desglosando y vamos a encontrar mucho más medidas según sea la cantidad de piezas que pueda tener el mueble, ¿no? En este ejemplo, que es un formato de optimización también clásico que nosotros manejamos en nuestra página web porque tenemos un optimizador de corte que te va a ayudar mucho para este proyecto, para este concurso, vas a poder encontrar partes tanto nombres, ¿sí? Nombrar las piezas del mueble, lo puedes nombrar tanto por por la naturaleza de la pieza, en este caso si es puerta, techo, cubierta y tal, o simplemente puedes colocarle letras, ¿no? Según como se acomoden ustedes. Tienes la parte de cantidad, ¿sí? La cantidad. Y bueno, esto no tiene mucha introducción. Alto o ancho, ¿sí? Alto y ancho. Esto también se le conoce como largo, ¿sí? Alto, largo y ancho. Y tienes los lugares o en donde se estaría colocando el tapacanto, ¿sí? Vamos a entender un poco más esto, vamos a poder entender cómo cómo puedo llegar a esto, a la parte ya final de llenar el formato de despiece, ¿sí? Entonces, empezamos.
eh, la unidad de medida principal, ¿sí? La unidad de medida principal que se tiene que aplicar para muebles de melamina tiene que ser la unidad milimétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque el mueble de melamina es muy preciso. Hemos escuchado a veces, oye, pero si se pasó un milímetro, como que no pasa nada, no es un milímetro. Entonces, nosotros podemos pensar que en realidad, si es un milímetro, 2 milímetros, no va a perjudicar o no va a diferir en mi mueble. Pero sí, en un mueble melamina, que es un mueble muy preciso, si te equivocas 1 milímetro, 2 milímetros, se puede notar la diferencia, ¿no? Incluso al armado. Si no haces un armado preciso entre la estructura y dejas 1 milímetro, de verdad se nota la diferencia, ¿no? Entonces, se trabaja con unidad milimétrica. Eh, bueno, esto para poder reforzar un poco, o sea, si trasladamos centímetros a milímetros, sabemos que desde el colegio salimos eh, con la costumbre de utilizar centímetros, ¿no? Y no tanto milímetros. Lo único que tenemos que hacer es tanto multiplicar por 10, ¿no? O le sumamos un cero y nos olvidamos de la coma, ¿sí? Trabajamos con números enteros. Lo que les comentaba también es importante identificar los lados, ya que el tablero melamínico tiene, en este caso los tableros que vamos a utilizar tienen vetas, ¿no? Cuando trabajemos siempre con diseños maderados, tienen vetas. ¿Qué cosas son las vetas? ¿Sí? Es esto, los catedrales, la orientación o el sentido del diseño, ¿no? Como deseen llamarlo, pero estos son las vetas. Ahora, las vetas se van a identificar si lo vamos a cortar o vamos a hacer el canteado por largo y ancho, ¿sí? Largo o alto y ancho. El largo siempre va a acompañar al sentido de la veta, ¿sí? Y el ancho va a estar a contraveta. ¿Qué pasa si yo volteo la pieza? ¿No? ¿Va a cambiar esto? No, siempre el largo va a acompañar, ¿no? Siempre va a acompañar. A veces suelen confundirse un poco y por favor tengan en cuenta esto, ¿de qué? De que el largo siempre va a ser el largo más, la medida más larga, la medida con mayor, bueno, que sea la mayor medida de la pieza, ¿no? Y no siempre es así, no siempre es así. No se dejen guiar tanto por esto, que el largo va a ser la pieza que tenga mayor medida, o el lado que tenga mayor medida, no. Yo puedo tener un ancho de 1 metro, por ejemplo, y un largo de 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, para que entiendan. Ahora, esta pieza ya sería contraveta. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar muchos errores al momento de presentar un mueble, ¿no? Ya cuando ya estamos materializando, cuando estamos armando el mueble. ¿Por qué? Porque podría suceder esto, ¿no? Vemos esta imagen. Las medidas son exactas, las medidas son muy buenas, se instaló muy bien la puerta, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Eh, no se tomó en cuenta lo que es largo y alto, el largo y ancho, perdón, y puso una puerta que tenga, o el sentido de la veta ha sido de forma horizontal y la otra veta de sentido vertical, ¿no? Horizontal y vertical. Ha habido un cruce. A menos de que tú no lo hayas pensado así, o a menos que tú lo hayas pensado así, que es un diseño, ¿sí? O sea, ya son gustos, pero si tú lo has pensado que las vetas vayan de forma horizontal u vertical, entonces sería un gravísimo error de diseño, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en cuenta son ranurado para el cajón, para el respaldo o fondo de cajón, ¿no? Entonces, a ver, esto solamente para complementar, porque cuando nosotros vayamos a hacer los cortes, ¿no? Siempre en una distribuidora van a facilitarte este tipo de corte. Lo que tú tienes que indicarle sí es cuánto es la distancia, ¿no? Ahora, la distancia o que se tiene que trasladar o se tiene que indicar aquí a la tienda sería la siguiente. 10, RL1 1883. Eso sería, ¿no? Cuando te pongan en la parte de observaciones y cuando necesites colocar un fondo de cajón, ¿no? O un respaldo de mueble, entonces el estándar sería esto. Pero ¿qué significa estos números, no? Lo primero, esta pequeña nomenclatura significa lado de la ranura. Entonces, R de ranura, L a dónde va a ir, si es al largo o ancho. Entonces, si yo quiero colocarle al ancho, entonces sería RA1, ¿no?
Entonces, si es ancho 1, ancho 2, largo 1, largo 2, ¿sí? Que se entienda esto. Esto va a ser a qué lado le voy a colocar la ranura. Ahora, ¿cuánto sería la personalización de esta ranura? Sí, se puede. Vemos acá y nos apoyamos acá con los colores. 18, que viene a ser el espesor, ¿no? En este caso el espesor del listón, que vaya a ir acá, en este caso el espacio que vemos acá entre el borde inferior y el inicio de esta ranura. 8 sería la profundidad, ¿sí? La profundidad de la ranura. Entonces se recomienda mucho trabajar con 8. ¿Qué pasa si yo le doy 5 o 6? Al momento de colocar el fondo, el Durolac, ¿no? O el Trupan de 3 milímetros o 2.8 milímetros, esto con el peso se puede fundar. O sea, ya esto tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? De diseño. Y el ancho de la ranura. Si estamos trabajando con un respaldo, con un Durolac de 2.8 milímetros, se estaría utilizando un ancho de 3 milímetros, ¿no? Se estaría dando un poco más de tolerancia, ¿para qué? Para que pueda ingresar de la manera más fácil. Si yo coloco o si yo hago un ancho de la ranura del mismo espesor que el respaldo, esto, esto podría dificultar mucho al momento de introducir, ¿no? Estaría introduciéndose con mucha fricción. Consideraciones también muy importantes para su mueble, la perforación de bisagra. Muchos me preguntan cuántos son la cantidad de bisagras o perforaciones que tengo que colocar en una puerta, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para yo colocar la cantidad de perforaciones de la bisagra? Eh, Tiene que ver algo con el peso, tiene que ver algo con el diseño, ¿qué más, no? Entonces, aquí te presento este pequeño cuadrito que hay que tener dos consideraciones para poder colocar o para poder identificar la cantidad de perforación de bisagra, que uno que tiene que ser el peso y el largo, ¿no? Largo y altura de la puerta. Entonces, aquí en en esta pequeña imagen, vamos a encontrar como ejemplo que si tenemos unas puertas que tiene hasta 90 milímetros, o perdón, 90 centímetros, ¿sí? 90 centímetros de alto y un ancho de hasta 60 centímetros, vale colocar y basta colocar solamente con dos bisagras. Pero si ya tenemos puertas muy largas y estas puertas que lo podemos encontrar en closets o walk-in closet, que, se, que tiene una altura hasta 2 metros 40 y un ancho que parte hasta los 60 centímetros, ¿sí? El peso que va a tener la puerta va a ser equivalente entre 17 a 22 kilos aproximadamente, ¿no? Entonces ahí ya se estaría necesitando de 5 bisagras, ¿no? Mm, Esto se lo digo por experiencia y por anécdotas de otros mueblistas. A veces piensan, no, que la puerta es muy larga y necesito colocarle la mayor cantidad de bisagras. No, o sea, con 5 bisagras es suficiente, ¿sí? Y se estaría trabajando con bisagras de 35 milímetros. Ojo cuando ustedes pidan a las tiendas, 35 milímetros para melamina de 18 milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una 25, bueno, existe una bisagra menor que es para puertas de 15, ¿no? O para, sí, para puertas de 15 milímetros cuando estamos trabajando con este tipo de espesor de melamina. Uso de tornillos, aquí entramos un poco a la parte de estructuras, ¿sí? A la parte de estructuras podemos encontrar que existen tres tipos de tornillo. Primero vamos a centrarnos en dos tipos de tornillo que se estaría utilizando para hacer el armado mueble, ¿no? Que son muy importantes, que vienen a ser tornillos autorrescate y posi drive. Ahora, las medidas son las siguientes. Vas a encontrar medidas de 4 por 50 milímetros, ¿sí? Y este tornillo 4 por 50 va a ser utilizado netamente para la estructura, ¿sí? Y los tornillos 4 por 30 se estaría utilizando para poder unir melamina sobre melamina, tablero sobre tablero. Vamos a ver en qué momento vamos a utilizarlo, ¿sí? Justo cuando estemos en la parte del descuento. Y como dato adicional, si desean elevar algún módulo mediano, puedes utilizar el tornillo de 5 por 70 para poder fijar este mueble sobre la pared, ¿sí? Entonces, estos serían los tornillos. Igual, cualquier consulta me lo pueden hacer al final.
Eh, bueno, medidas generales para tener en cuenta para empezar a despezar sería altura, ancho y profundidad. ¿No? Vamos a despezar este pequeño mueble, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos. Este es un velador, ¿no? La altura aprox o estándar de un velador es de 54 centímetros de altura, 40 centímetros de ancho y 34 centímetros de profundidad, ¿no? Estas son medidas estándar, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Y con estas esos tres números vamos a partir a descubrir más. Entonces, viste los muebles, bueno, ustedes manejan muy bien lo que son las vistas, pero esas vistas nos ayudan mucho para poder saber e identificar cómo se estaría estructurando el mueble, ¿no? De esta forma nosotros eh, pensar qué tipo de tornillo voy a utilizar, de qué manera voy a unir los laterales, o cómo voy a poder estructurar o colocar el cajón y demás. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a desglosar el mueble. Para empezar a despezar, empezamos a desglosar el mueble encontrando e identificando qué cosa, que este mueble está compuesto de tres partes: estructura, estructura de cajón y frentes o tapas, ¿no? Aquí vamos a empezar con la estructura. La estructura también se desglosa en dos partes, ¿no? Tienes la estructura como tal del mueble y tienes una tapa, ¿no? Por eso les decía que hay tapas. Hay tapas que se estarían colocando casi al final del armado. Entonces, identificando eso, procedemos a ver algunas consideraciones del diseño, ya que esta tapa estaría a tope o estaría llegando casi por un tema de estética, casi a la par con el frente del cajón. Entonces, ¿cuánto sería ese adicional que se le estaría dejando a lo que es este pequeño, esta pequeña extensión del techo, ¿no? O de la cubierta? Se estaría sumando 20 milímetros. ¿Por qué? Porque estos 20 milímetros van reflejados de los 18 milímetros que es el espesor, ¿ya? O simplemente puedes tomar el ancho principal que tú has pensado del mueble y puedes reducirle 20 milímetros. Ahora, ¿por qué 20 milímetros si estoy trabajando con una melamina de 18? ¿Por qué? Porque siempre se recomienda, se sugiere dejar 2 milímetros de espacio de luz, para que al momento de instalar la corredera, esta corredera sabemos que puede botar 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago muy exacto y al momento de instalar me bota 1 milímetro o 2 milímetros por un tema de instalación? Ya no estaría al tope, ¿no? Entonces, para poder tener un diseño y para que se vea el mueble muy, muy cuadrado, ¿no? Se estaría dejando estos 2 milímetros de consideración. Bueno, aquí empezamos ya a utilizar un poco más las matemáticas, la matemática básica, ¿sí? Primero tenemos que identificar las piezas internas. Entonces, ¿cómo identificamos las piezas internas? Con el ancho y la profundidad, ¿sí? Del mueble. Entonces, si voy a identificar cuánto es el largo de las piezas, en este caso de las piezas interiores, encontramos que tenemos dos piezas interiores que vienen a ser la base y estos listones, ¿no? Estos listones que vemos acá, muy aparte de tener un, una función muy fuerte dentro del armado, esto va a ayudar a que pueda fijar, a que pueda unir yo la cubierta o la tapa o el techo del mueble por la parte baja, ¿no? Para poder así tener una mejor estética en la superficie y obviamente para no poder unir esta cubierta de la manera más práctica, entre comillas, que sería atornillándolo desde la parte superior, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí el ancho, ¿sí? El ancho total o ancho general del mueble y vamos a restarle 36 milímetros. Ahora, ¿de dónde sacamos estos 36 milímetros? Bueno, es la suma del espesor de los laterales. Estamos trabajando con melamina de 18 milímetros. Entonces, ¿cuánto sería? 18 más 18 me da 36. Entonces, este resultado sería 364. 364, que sería el largo de las piezas, ¿no? Las piezas internas. Y la profundidad, como vemos aquí de la pieza base,
sería al total, ¿no? La misma profundidad del mueble porque estaría acompañando todo el ancho del lateral. Entonces se mantiene 320. Como resultado tenemos una pieza base que tiene un alto o largo de 364 por un ancho de 320, ¿sí? Aquí ya estamos llenando lo que es el canto, estamos canteando los dos lados, en este caso los dos lados visibles, ¿sí? Que sería la parte frontal y la parte trasera. Luego vamos, y para terminar con las piezas internas, con el listón de carga, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la función que tiene este listón en este mueble. También tiene otro tipo de funciones en el siguiente mueble que vamos a ver. Aquí no es nada complicado, si hemos hallado el largo de las piezas internas, que era 364, pero ¿cuánto sería el ancho? Siempre cuando trabajamos con listones se utiliza un ancho estándar de 100 milímetros o 10 centímetros, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Puedo darle mínimo hasta 70 centímetros? Sí, ¿no? Pero menos de eso ya no, ya no se recomienda, ¿sí? Y aquí empezamos a llenar. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos dos listones por un alto de 364 y un ancho de 100 milímetros. Le colocamos el nombre, ¿no? El listón de carga, si deseas, como es la segunda pieza que estamos identificando, podemos colocarle pieza B y empezamos a llenar los cantos, ¿no? Vemos que se está colocando cantos a los altos, ¿no? A los largos. ¿Cuáles son los largos? Acá, ¿no? Vamos a cantear estos dos lados. Y estos lados que no tienen canto se estarían uniendo tanto con la estructura y, y no estaría perjudicando tanto o no se estaría comprometiendo el mueble, ¿no? Si no estamos colocando canto en esos lados. Ahora que ya que estamos hablando de los cantos, la importancia de los cantos, van a haber algunas zonas que sí tengo que cantear los cuatro lados, a los cuatro lados del mueble, ¿no? Porque el canto o la función del canto es que tanto pueda generar una estética, ¿no? Y pueda generar cierta uniformidad del diseño que estoy utilizando, o, y también que pueda proteger los cantos del mueble, ¿no? Pueda proteger los cantos de la pieza, porque el canto, al momento que vemos el tablero como tal, ¿no? Se estaría viendo el aglomerado desnudo, el aglomerado crudo. Y si no canteo a los cuatro lados o si no le coloco canto en algunas zonas específicas, como por ejemplo los laterales, entonces la humedad de la pared podría afectar estas piezas del mueble o en general tu mueble completo, ¿no? Las piezas externas son las más fáciles, ¿sí? Porque aquí utilizamos alturas generales, pero en este caso tendríamos que contar solamente el ancho, el espesor, perdón, el espesor de la tapa. Entonces, si tenía yo una altura general de 540, tengo que aquí descontar 18 milímetros, que es el espesor de la tapa, ¿no? Me da un total de 522 y el ancho se mantiene un ancho general. Entonces los laterales, que serían dos, tienen un alto de 522 por un ancho de 320 milímetros, ¿no? Nombre laterales o pieza D, si deseas. Y estas piezas sí van a los cuatro lados, ¿no? Y este es un poco de lo que ya les estaba comentando. Así no se vea, así esto esté tapado, ¿sí? Hay que colocar canto a los cuatro lados en piezas específicas. Y más aún, si este mueble está a tope, está tocando el piso, ¿sí? O también, una vez que hemos canteado, podemos elevarlo un poquito colocándole algunos deslizantes, algunos accesorios, ¿no? Para darle una protección extra. Una consideración que tenemos que tener este mueble, ¿no? Ya hablando un poco de diseño, este mueble, que es un velador, puede haber, o yo le puedo haber colocado unas patitas pequeñas, o sea, unas patitas pequeñas, o simplemente puedo haber, o como lo hice acá, he colocado, o sí, he fabricado entre comillas unas patas, ¿no? Estas patas que han sido generadas solamente considerando una elevación del piso de 18 milímetros, y de esta forma ya tengo esta apariencia, ¿no? Del mueble. Lo puedes hacer cuadrado, sí, le puedes colocar un par de patitas o patitas a presión, ¿no? Como desees, pero para aprovechar, para poder generar un mejor diseño, consideré que sería mejor elevarlo 18 milímetros, ¿no? Así que estas consideraciones que vamos a tener en cuenta son muy importantes.
Entonces ya tenemos que son 18 milímetros elevado al piso. Y de esta manera ya tengo armada la estructura, ¿sí? Sencillo, fácil, no se empleó mucha matemática acá, solamente un poco de criterio y con las medidas generales, ¿no? Que las tenemos que tener muy, muy en cuenta y muy presentes. Y por último, para terminar con esta parte de la estructura, se estaría colocando el techo, ¿no? Este techo sí viene a ser la medida total del mueble, la medida general del mueble, como hemos dicho, en la parte de 400 se sumó 20 milímetros. ¿Por qué? Porque se estaría colocando o estaría llegando a tope con las tapas del cajón, ¿sí? Entonces el alto sería de 340 por 400. Se recomienda mucho colocarle canto delgado, perdón, canto grueso, o también puede ser aplicado canto delgado, ¿no? El uso de estos cantos, o el uso de los espesores de estos cantos, va a depender mucho también del tipo de mueble. Por ejemplo, canto grueso se recomienda mucho colocarlo, tanto en las cubiertas de los escritorios, se recomienda también colocarlo en las puertas exteriores, ¿sí? Y el canto delgado más que todo, más para estructuras, ¿no? Empecemos aquí con las medidas de los cajones. Ahora, para poder hallar cuánto sería el ancho del cajón, cuánto sería, usamos lo mismo, descontar los laterales, ¿sí? Descontar los laterales el espesor de los laterales, y a esto vamos a descontar algo más, que sería el espacio que te estaría ocupando las correderas, ¿no? Las correderas se ocupan un espacio entre 12.5 milímetros a 13 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a poner en el ejemplo que serían 13 milímetros. Siempre sería bueno darle 0.5 milímetros más. ¿Por qué? Por el tema a veces de la humedad, ¿no? Por la humedad ambiente, si estamos hablando aquí de un ambiente limeño, sabemos que el clima es bastante húmedo y siempre, y esto es normal, todo trabajo de madera, en este caso la melamina, tiende a dilatarse un mínimo, ¿sí? Un mínimo. Por eso es que se recomienda colocar los tableros eh, para que se estabilicen el porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que tenemos un ancho del mueble de 400, vamos a descontar 36 milímetros, que es la suma de los espesores de los laterales, y vamos a descontar algo más que sería 13 milímetros por lado, que me da un total de 338, que sería el ancho total, el ancho general del cajón, y la profundidad menos 20 milímetros, que siempre se estaría dejando para que el cajón no esté llegando a tope. Yo no puedo hacer un cajón que tenga una profundidad igual que la profundidad de los laterales. ¿Por qué? Porque en un momento puede llegar a tocar. Entonces, al momento de colocar las correderas, no va a ser muy preciso, ¿sí? La estructura de cajón, procedemos a hacer el mismo ejercicio que la estructura anterior, ¿no? Descubriendo cuánto sería el ancho general del mueble, en este caso el cajón, y empezamos a descontar, ¿no? Los laterales o los costados serían descontando 18 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría descontando el espesor de la tapa, y las traseras y el frente sería 338 menos 36 milímetros, que sabemos que son el espesor de los laterales, ¿sí? Y aquí se mantiene. Bueno, este es el que hemos descontado, ¿no? 318, y empezamos a llenar nuestro formato de despiece, que viene a ser cantidad 2, una altura, un largo de 300 por un ancho de 150, costados, ¿sí? El nombre, y se estaría canteando los 4 lados, porque sería esta parte, estos laterales, y procedemos con esta parte, ¿no? 302, que sería trasera y frente, 302 por un ancho de 150, y el nombre trasero y frente, y se estaría canteando solamente a dos lados, que sería la parte superior y los dos largos, ¿no? La parte superior y la parte inferior del cajón. Ahora, estos 150, si por ahí algunos está preguntando de dónde lo he sacado, es la altura del cajón. No siempre un cajón va a variar entre 150 hasta 200 milímetros, según sea también la necesidad o el diseño del mueble, ¿no? En ese caso, para cajones de velador, considero 150 milímetros o 15 centímetros. El fondo de cajón que estamos utilizando aquí ha sido hecho de melamina, ¿no? Porque todo este mueble
hemos utilizado solamente un cuarto de un tablero, y lo único que se hace acá es descontar laterales. Lo mismo, 300, el total o el largo total menos 36 milímetros. Este 36 milímetros siempre lo vas a utilizar, ¿sí? Siempre lo vas a utilizar. Entonces, 338 menos 36, 302, y esta altura, que sería 300, menos 36 también, que me da 264, ¿no? De esta forma yo he encontrado cuánto sería el área útil o el área interna, ¿sí? Y esta área interna le estaría complementando, le estaría colocando lo que es una tapa, una base de la misma melamina, ¿no? Entonces tendría una altura o un largo de 302 milímetros y un ancho de 264, nombre fondo, ¿no? Aquí no se estaría canteando, se estaría colocando libre, ¿sí? Porque es una medida exacta. Ahora, espacios entre tapas, ¿no? Hasta aquí ya tengo la estructura del mueble, ya tengo la estructura del cajón, lo que me falta es colocar las tapas. Ahora, al momento de colocar tapas, esto aplica para cualquier tipo de mueble, ¿no? Si vamos a colocar tanto estos muebles combinados de cajón y puerta, o solamente muebles que tengan puertas, ¿sí? O simplemente cajones. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a tener una medida que va a ser estándar, que son las luces, ¿no? La separación entre cajón o la separación entre tapa y tapa, ¿no? Que viene a ser 3 milímetros. Entonces tenemos 3 milímetros, que es la separación o la luz, ¿no? Entre la cubierta y el inicio de la tapa de cajón. Continuamos por la parte baja, que sería la terminación de la tapa de cajón con el inicio de la tapa de puerta, que son otros 3 milímetros, y aquí estaríamos colocando 22 milímetros. ¿Por qué? ¿Se acuerda que le dejamos una separación de 18 milímetros? ¿Sí? Entonces, esto le estaremos dejando 1 milímetro más de tolerancia para que podamos tener como total 22 milímetros, ¿sí? Entonces, estas medidas, esas pequeñas separaciones son muy importantes y nos vamos a guiar aquí de la altura general o de la altura total, ¿no? Y aquí empieza nuestra matemática, nuestro proceso de descuento. Entonces, si yo tengo una altura total de 540, ¿no? Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a descontar los 18 milímetros, ¿sí? Para poder encontrar también cuánto sería la altura total del lateral, que me da un total de 522. Entonces, sobre estos 522, vamos a empezar a descontar esto, ¿sí? 522 menos 3 milímetros, que sería la luz superior, vamos a llamarlo así, otros 3 milímetros, que sería la luz intermedia, y 22 milímetros, que sería la altura de la base, ¿sí? Más los milímetros adicionales que se le estaría dando de luz, ¿no? Para que pueda generar una tapa total, un cierre bueno, un cierre perfecto, ¿no? Y me estaría dando un total de 494 milímetros. Ahora, sobre estos 494 milímetros nosotros lo vamos a guardar un momento, ¿no? Y vamos a proceder a hacer otra operación, que sería, ¿se acuerdan que les dije que la altura de la estructura era de 150 milímetros? ¿Sí? Como vimos acá, 150 milímetros de altura. Entonces, estos 150 milímetros de altura le vamos a añadir 20 milímetros a los lados, ¿sí? Para no confundirlos tantos, le vamos a añadir 40 milímetros. Pero en teoría sería, tengo la estructura acá en el medio, sería 20 milímetros acá y 20 milímetros acá, ¿no? Para poder yo hallar la tapa de cajón. Entonces, me da un total de ¿cuánto? De 190, ¿sí? De 190 milímetros. Una vez que yo he hallado cuánto sería esa altura en la tapa de cajón, entonces ya utilizo este resultado, ¿no? Fácil, 494 menos 190, ¿sí? 190 lo que me va a dar una altura de la puerta de 304 milímetros, ¿sí? No sé si ha quedado claro, igual estoy atento a sus consultas, ¿sí? Para que puedan ustedes hallar siempre la altura y para que puedan descontar de forma adecuada estos espacios, ¿no? ¿Por qué siempre dejar 3 milímetros? ¿Y qué pasa si dejo 1? ¿Qué pasa si no dejo nada? ¿No? Si por ahí algún alumno se pregunta, oye, pero dejar un espacio como que no se vería tan bien.
No, o sea, son 3 milímetros, es muy mínimo, entonces es un poco imperceptible a la vista. Pero si yo no dejo estos espacios, al momento de yo abrir los cajones, ¿sí? Va a generar fricción entre ellos. Entonces esto estaría perjudicando, esto estaría haciendo más complicado, no sería tan ergonómico también o tan funcional el uso de las puertas y el cajón, ¿no? Entonces el ancho de las tapas va a ser según el ancho general del mueble, ¿no? Aquí ya no hay tanta ciencia, solamente utilizar el ancho general del mueble cuando estamos hablando de puertas exteriores, ¿sí? O puertas exteriores y este tipo de, de tapas de cajón, ¿no? Entonces se mantiene el ancho general del mueble, llenamos cuánto sería las medidas, ¿no? La tapa de cajón mide 190 milímetros por 400 de ancho y la puerta mide 304 milímetros por 400 y aquí se estaría canteando los cuatro lados. En este caso vamos a utilizar canto delgado. Y hasta ahí tenemos cómo nosotros despiezar un velador, en este caso un mueble que incluye cubierta. Hemos utilizado el listón de carga, ¿no? Para poder fijar la cubierta. Hemos aprendido a descontar lo que son los cajones, la estructura de cajón, y cómo nosotros también eh, colocar, ¿no? O cómo podemos añadir en las puertas o las tapas, ¿no? Tapas de puerta y cajón. Luego tenemos las medidas generales y con este sería el último ejemplo, las medidas generales para un mueble que no tiene cajón, ¿sí? Que solamente es netamente puertas, que se parece mucho a un módulo de cocina. Entonces, volvemos aquí a las piezas interiores, ¿no? Piezas interiores, hacemos lo mismo. ¿Cómo hallamos el largo interior? Aquí lo especifico un poco más. El largo interior lo vamos a ir descontando el ancho menos el espesor del lateral, ¿no? ¿Cuántos son los laterales? Acá son los laterales y estamos trabajando con melamina 18, entonces 18 más 18, 36. Entonces 600 menos 36 me da un largo total de 564, ¿sí? 564. Si desean lo vamos apuntando, apuntamos que es el largo de 564 y el ancho ¿cuánto sería? Como estamos hablando solamente de la cubierta o del techo y la base, se estaría manteniendo según la profundidad general del mueble, ¿no? Entonces aquí colocamos 300. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vemos acá una pequeña observación, un asterisco que dice introducir información de ranura, ¿no? Si hacemos un poco o si retrocedemos un poco en la capacitación, les había hablado de esta ranura, ¿no? Esta nomenclatura que ustedes van a encontrar y que van a tener que aplicar siempre cuando vayan a cortar el mueble o cuando den especificaciones para hacer el mueble. Es muy importante, ¿no? Porque sin estas observaciones, estos detalles, y solamente yo mando a cortar muebles por piezas, ¿no? Sería complicado y se estaría haciendo un trabajo casi a medias. Entonces, eso quiere decir que se estaría generando una ranura a lo largo, ¿no? Una profundidad o una distancia de 18 milímetros, una profundidad de 8 milímetros y un espesor de 3 milímetros de la ranura, ¿no? Aquí se estará colocando canto solamente a los dos de largos, ¿no? La parte delantera o la parte frontal y la parte trasera. Y de esta forma ya tengo las piezas interiores del mueble. Y las piezas exteriores se mantiene igual, es lo mismo que la altura general y la profundidad general del mueble. Viene a ser 600 por 300, ¿no? Aquí no hay tanta ciencia. Igual se estaría colocando aquí la información de la ranura porque vamos a colocar aquí un respaldar no de melamina, sino que vamos a utilizar Durolac o Trupan de 3 milímetros. Algo también importante cuando estemos trabajando con muebles que van a incluir repisas y que van a incluir respaldos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a colocar también estos listones, que les voy a comentar ahora cuál es la función. Esta repisa ya no estaría acompañando tanto la profundidad total del mueble, sino que se estaría disminuyendo 22 milímetros. Esta disminución de 22 milímetros, ¿a qué se debe? ¿Sí? A ver,
Vemos acá 300 de profundidad y vemos 18 y 3, ¿no? Ahora, estos 18 y 3, ¿de qué son familiares? ¿De dónde hemos sacado estas medidas? De acá, 18 y 3, ¿no? Sabemos que 18 va a ser la distancia en la cual va a iniciar esta ranura y 3 milímetros va a ser el espesor de la ranura, ¿no? Entonces, 18 y 3, que sería la suma, ¿no? De 21, y esta suma le estaría, esta suma o este total estaría restándole a los 300 milímetros de profundidad, ¿no? Que me estaría dando un total de 277 milímetros, ¿sí? Y de esta forma, únicamente para las repisas estaría aplicando este ancho, y el largo interior ya lo sabemos que es 636, que se mantiene en 564, ¿no? Cantear a los cuatro lados una repisa es muy, muy importante, porque no sabemos qué cosa se va a guardar ahí. Pueden guardarse objetos que contengan líquidos, y por ahí puede suceder un pequeño accidente casero, y se empieza a caer el líquido por toda la repisa, y si yo no he canteado los bordes que están escondidos, entonces estos bordes, al no tener canto, pueden empezar a hincharse, si en caso llega el agua, ¿sí? Por eso es mejor cantear en lugares muy específicos, en lugares estratégicos. Y empezamos aquí con el listón de carga, ¿no? Este listón que lo hemos utilizado en el mueble anterior como soporte o para poder apoyarme, para poder fijar el techo o la cubierta, ¿no? Para que no se vea feo, para no poder atornillarlo por la parte superior. Ahora, este listón me va a servir ¿de qué? De poder elevar el mueble, ¿no? Si yo voy a hacer muebles que van a ser elevados, que van a ser suspendidos en la pared, entonces de todas maneras se tiene que considerar este listón de carga, porque mediante este listón de carga es donde se estaría colocando los tornillos, ¿no? Para poder fijarlo. Esto, si por ahí algunos tenían en mente si quiero hacer un mueble que esté elevado, o un mueble, o un módulo de cocina y demás, entonces estaría añadiendo este listón de carga en caso se esté utilizando un respaldo de MDF, ¿no? Si no, tranquilamente haces todo este respaldo de melamina, ¿no? Ahí ya no se necesita eso. A ver, entonces el aro interior lo hallamos igual de la misma manera, ¿no? Para no ser tan redundante. Entonces, este ancho es 600, descuento el total de los espesores, que viene a ser 36 milímetros, ¿no? Igual 564. Y el ancho, ya les dije que se recomienda siempre un mínimo de 100 milímetros. Llenamos acá, que son dos, en una altura de 564 y un ancho de 100 milímetros. Y el nombre, ¿no? Nombre del listón de carga, listón, o la pieza D o F, según sea como ustedes están llenando su despiece, ¿no? Cantear a los cuatro lados es importante si vamos a considerar este tipo de pieza en un mueble, porque es una pieza que va a estar directamente en la pared. Entonces en la pared siempre hay humedad, ¿no? Y más si hablamos en la ciudad de Lima. Y esto va a proteger, ¿no? Va a proteger de que la humedad no entre por los cantos descubiertos del tablero, ¿sí? Entonces va a ser una especie de pieza hermética. Y aquí creo que ya vamos culminando, ¿no? En este caso con las puertas exteriores para este mueble. Se estaría también considerando un espacio de luz, Entonces trabajamos aquí con un ancho general del mueble, ¿sí? Con un ancho general del mueble. El ancho general del mueble, que sería 600 milímetros, menos la luz, que estaríamos dejándole 3 milímetros acá, ¿sí? Y menos la suma de los cantos gruesos. Como te había dicho, como les había comentado hace unos minutos, el uso del canto grueso o el canto delgado, si por ahí se preguntan nuevamente en qué momento lo utilizo, ¿no? Cuando son puertas exteriores, ¿sí? Se recomienda mucho generar o colocar un canto grueso, ¿no? Para poder tener un, para poder que estas terminaciones de la puerta sean media boleadas, ¿no? Por esta misma naturaleza que se genera al momento de colocar el canto grueso, ¿no? Porque es una especie de boleado. Entonces, si encontramos aquí el ancho, ¿cuánto sería la sumatoria? ¿No? Y primero
primero sí, se me está olvidando cuánto es el espesor del canto grueso. El espesor del canto grueso es de 3 milímetros, entonces estaríamos sumando cuántos serían los cantos, o cuántos serían los largos, o los lados, que vamos a utilizar canto grueso. Sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, sería 3, 3, 3 y 3. La suma viene a ser 12 milímetros, ¿no? Que yo tendría que descontar. Entonces, el ancho 600 menos 3 milímetros de luz, menos 12 milímetros de lo que estaría ocupando el canto grueso, y este total lo divido entre 2, porque son 2 puertas. Entonces, el ancho total viene a ser 292. Nosotros, al momento de ya instalar las puertas que tienen canto, entonces estos espacios ya lo estaría cubriendo el mismo espesor del canto grueso, ¿sí? Así que por ahí no tengan miedo. Y el largo se estaría aplicando lo mismo, pero como no hay ningún tipo de luz, al menos es un módulo cuadrado, te estaría descontando solamente la sumatoria de los cantos, ¿no? De los largos que estarían utilizando canto. Aquí estamos utilizando solamente 2, obviamente. Entonces serían 600 menos 3 más 3, 6, 600 menos 6, y me da un total de 594 milímetros. ¿Está bien? Y de esa forma nosotros vamos o nosotros hemos hallado así estas puertas exteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy pensando en un diseño que tenga puertas interiores? ¿Qué pasaría acá? Sería la misma fórmula, ¿sí? Sería lo mismo, estaría variando en algo. En realidad estaría variando, se estaría restando un poco más de luz. Si en las puertas exteriores solamente restábamos una luz, que es la luz intermedia, aquí vamos a restar luz de los espacios, ¿no? De estas esquinas, como vemos acá. Tanto luz que es en la parte de los laterales, ¿no? Y la luz del medio. Lo que me da un total de 7 milímetros. Y menos la sumatoria de canto delgado. El canto delgado tiene un espesor de 0.45 milímetros. Entonces, aquí le estoy generando un descuento de 2 milímetros. Así sea canto delgado, siempre es importante descontar un poco cuando estamos hablando de puertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy considerando que el espesor tenga algo de 0.5 milímetros, ¿no? Para no enredarnos tanto en los números. Entonces son 2 milímetros del espesor total de canto delgado que estoy utilizando. Entonces, volvemos aquí a la fórmula, que sería 564 menos 7 de luz, menos 2 milímetros de espesor de canto delgado, entre dos puertas, me da un total de ancho de 277. Ahora, en el largo también se estaría utilizando lo mismo. La cantidad de luz y la sumatoria de canto delgado, ¿no? Entonces, si yo tengo un largo o un alto de puerta de 564, este 564 le resto los 2 milímetros de luz menos la sumatoria total de canto, que sería 1 milímetro, ¿no? Que sería 4 de luz, que sería el espacio que encontramos acá en la parte superior y el espacio inferior, y 1 milímetro, que sería el espesor del canto, ¿no? Que viene a ser 0.45 milímetros. Y de esa forma nosotros podemos encontrar y ubicar cuánto sería la distancia y cuánto serían las medidas totales de cada puerta, ya sea puerta interior o puerta exterior, ¿no? Y por último, en este ejemplo estamos utilizando respaldo de 3 milímetros. Es por eso que se ha hecho esta ranura, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo hallar la medida general o la medida total de este respaldo? Si no estoy utilizando melamina y no voy a utilizar solamente las medidas de descuento de acá. Entonces, aquí vamos a guiarnos de lo siguiente. ¿Cuánto sería el largo interior? ¿No? Sería 600. Entonces, como encontramos que tenemos ranuras acá, ¿cuánto sería la profundidad de la ranura? Sería 8, ¿no? 8 milímetros. Entonces, estos 8 milímetros vamos a reducirle un poquito, porque no hay que ser tan exactos al momento de colocar un respaldo de Durolac, un respaldo de Tropam, ¿no? Entonces le reducimos 1 milímetro. Entonces ya no sería una profundidad de 8, entonces sería una profundidad de 7, ¿sí? Imaginariamente, en la cual estaría ocupando el respaldar.
¿no? Entonces me da un total de 14 milímetros. Entonces, si el aro interior, que es 600 menos 36, me da un total de 564, este 564 que encontramos acá, vamos a sumarle 14 milímetros, 7 por acá y 7 por allá, ¿no? Lo que me estaría dando un total de 578, que sería el ancho en la cual estaría introduciéndose perfectamente en la ranura del mueble. Ahora, como es un mueble cuadrado, aplica lo mismo, ¿no? 578, 578. Si fuera un mueble, obviamente, que tiene una medida diferente en su ancho o en su alto, tendríamos que hacer la misma operación. Y de esa forma nosotros podemos identificar las medidas y desglosar estas piezas del mueble, ¿no? El despiece me ayuda también a conocer a fondo el mueble o el diseño que yo he hecho. Básicamente es un poco de descuentos, es un poco de utilizar algunos apoyos, ¿no? Como les decía, cantidad de luz, ¿no? Y sería bueno que lo apunten. El espacio de luz, que son 3 milímetros o mínimo 2 milímetros, lo que hemos hablado de las ranuras, ¿no? Que es 18, 1883. Esto también es un apoyo muy, muy fuerte, muy importante si vamos a considerar respaldos de MDF o de Turolac, ¿no? Y luego también siempre sumar los espesores de los laterales, que por lo general siempre va a ser 36 porque vamos a trabajar con melamina de 18, ¿no? Entonces en automático ya sabemos, voy a hallar el lateral o voy a hallar las piezas interiores, ¿no? Entonces si tengo 600 de frente, 600 menos 36, tengo la medida. Si sé que es una medida externa o una pieza externa, entonces es el mismo alto, ¿no? Según el diseño que ustedes hagan también. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya toda la lista de despiece, ¿sí? Y esto ya vamos a ir culminando con esa capacitación. Una vez que tenemos toda la lista de despiece, ¿cómo nosotros podemos identificar o cómo podemos saber cuánta es la cantidad de material que he utilizado? ¿Cuánta es la cantidad o el porcentaje utilizado del tablero de melamina? ¿Y cuánto es la cantidad de metros de canto? Porque estamos empleando canto, ¿no? Ahora, esto con el fin de poder guiarme en el concurso, ¿sí? Si me están pidiendo un mínimo de 80%, y con el fin de poder también tener un presupuesto adecuado. ¿Por qué? Porque si yo he diseñado un mueble que es muy bonito, ¿no? Y yo pienso que es mediano y puede entrar un tablero, ¿no? Pienso que puede entrar un tablero y le cotizo como si fuera un tablero, y al momento de entrar las medidas al optimizador, me sale que ha salido un tablero y medio. Entonces yo ya le coticé con un tablero. Entonces es importante siempre optimizar los tableros antes de, obviamente, generar el presupuesto. Ahora, yo puedo reducir, o yo quizás puedo haber deducido que era un tablero porque he sumado las medidas, ¿sí? Por ahí he sumado y me sale un tablero. Pero cuando yo estoy trabajando con tableros que son maderados, me fuerza mucho la orientación de la beta, que es lo que hemos hablado al inicio, ¿no? A veces yo estoy considerando una orientación de beta, según el diseño yo quiero cómo pueda tener una apariencia final, ¿sí? Entonces esto fuerza que todas las piezas vayan orientadas a un mismo lado del mueble, ¿sí? Y esto hace que pueda salir un poquito más de tablero también. Entonces, ¿cómo se van a poder apoyar ustedes? Tenemos nosotros en nuestra página web arauco.cl o arauco.com, tenemos el optimizador de corte de Arauco, ¿no? Aquí te presento la primera pantalla. Para ello es importante que te inscribas, ¿no? Tú no puedes utilizar el optimizador sin antes no haberte inscrito. Es una inscripción gratuita y sencilla. Y vamos a poder encontrar tres opciones acá. Uno de ellos es el nuevo proyecto, ¿no? Todos los que estarían empezando van a entrar de frente aquí al nuevo proyecto. También tienes que importar a proyecto. ¿De qué es esto? Es que tú puedes colocar todas las medidas en una plantilla Excel que vas a poder descargar, como vemos aquí en la parte inferior, descargar plantilla Excel, ¿no? Descarga la plantilla Excel y vas llenando de frente las medidas. Una vez que ya tengas listas las medidas, lo importas. Sencillo, ¿no? O mis proyectos. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué?
Porque tú conforme vayas utilizando el optimizador de corte, una vez que ya tienes el resultado, tienes la opción de guardar todos los proyectos que tú trabajes acá. Entonces, de mis proyectos va a aparecer el listado, listado de todos los proyectos que se van a guardar según el nombre que tú le hayas colocado y la fecha, ¿no?, en la cual tú hayas modificado o hayas creado este proyecto. Entonces, seleccionamos el producto que vamos a optimizar. En este caso, estamos trabajando con melamina Besto. Le damos un clic. Al momento de darle un clic, va a aparecer todas las colecciones. En este caso, vamos a trabajar con colección tendencias y textil, ¿no? Aquí vas a poder divisar todas las colecciones o todos los diseños que tenemos. Seleccionas el diseño, ¿no? Ya seleccionamos un diseño y aparece una siguiente pantalla, que es la de personalización, ¿no? Personalizar mucho, o personalizar el tema de despiece. Uno, la de optimización, como es el nombre del proyecto, que es, puedes colocar concurso Toulouse 1, prueba 1, prueba 2, como desees. El espesor del tablero, que sería de 15 milímetros o 18 milímetros, aquí estamos trabajando con 18, y las medidas, ¿cómo vas a llenar tus medidas de formato? Si va a ser en centímetros o va a ser en milímetros, ¿sí? Ya le dije que se recomienda trabajar con milímetros, pero tenemos esta opción en caso hay algunos clientes, algunas personas que les resulta fácil trabajar con centímetros, ¿no? O simplemente son personas que son carpinteros, ¿no? Y la carpintería se trabaja tanto centímetros o pulgadas, y les cuesta un poco, o por un tema de comodidad, siguen trabajando con centímetros, ¿sí? Espesor de disco, aquí no les quiero confundir tanto, así que prefiero que los deje así. Déjalo así en 5 milímetros o 0.5, ¿no? El material que estás utilizando y vas a seleccionar el tamaño del tablero que vas a optimizar. Si va a ser tablero completo, medio tablero, o vas a personalizar. Por un uso bueno, por el tema del concurso, te recomiendo que dejes el tablero completo, ¿sí? Que es 215 por 244, ¿sí? Así que no muevas aquí nada, sería tablero completo solamente por fin del concurso, ¿no? Aquí te dice una pequeña leyenda de los tapacantos. El número 1 sería tapacanto delgado y el número 2 sería tapacanto grueso. Una vez que tú hayas llenado esto, seguimos con la siguiente pantalla. Esta pantallita, ¿no?, que te presenté al inicio, que es donde tú vas a colocar todo tu despiece, todo el mueble, todo el desglose de tu diseño lo vas a colocar acá. Cantidad, alto o largo, ancho, el nombre, ya te dije si puede ser tanto por la naturaleza de la pieza, lateral, cubierta, techo, frente, cajón, frente de puerta y demás, o simplemente las letras A, B, C, D, ¿no? Tienes una opción aquí, una vez que hayas colocado las medidas, y si por ahí te equivocaste en lo que es la orientación de las vetas, ¿no? Entonces era una puerta y viste en tu optimización final que la puerta está yendo a un sentido horizontal y todo tu diseño es un sentido vertical, entonces simplemente le das un clic y cambias, ¿no? Y le das la vuelta a esta pieza. Por eso es importante reconocer cuál es el largo y cuál es el ancho. Girar, esta opción es cuando tú quieres hacer la optimización sin importar el sentido de la veta. O sea, tú has colocado acá, respetando las vetas, pero quieres cambiar una pieza y que se optimice a conveniencia tuya, a conveniencia del tablero, ¿no? Quizás salió un tablero de 1/4, ¿no? Por ejemplo. Y, no, entonces yo quiero que me salga en un tablero sin importar las vetas. Entonces, las piezas combinadas. Le puedo dar girar a todo, girar a algunas piezas específicas. Aquí seguimos con los cantos, ¿no? Aquí he canteado canto delgado. Ahora le puedo dar otro clic encima y se cambia a canto grueso, que es el número 2, ¿no? Y esta opción que tienes viene a ser vas a ver pieza por pieza cómo está orientada. Si está orientándose los cantos o las vetas de la manera que tú has deseado o que tú has pensado, o si se está colocando los cantos a los largos que tú piensas, ¿no? Una vez que terminas, le das calcular
puedes agregar todos los cortes que quieras, así que no tengas miedo que si solamente hay 5, puedes agregar todos los cortes que quieras. Y le das en la parte de calcular, ¿sí? Calcular, ¿y qué va a salir? Te va a salir un plano con el diseño que tú has escogido y los cortes del mueble, ¿sí? Ese plano, para que puedas, tenga la opción de modificar ahí mismo, o sea, ves que, veo que esta pieza de 564, 565 por 1,155 m, 1,157 m, era contra beta. Entonces retrocedo y busco cuál era la pieza y le doy acá. Lo giro y al momento de optimizarlo nuevamente, veo que ya la pieza está girada, ¿no? Ahora, una vez que yo ya estoy conforme con todo esto, puedo ver, sí, puedo ver acá también cuánto sería el total de cantos que he utilizado, si es canto delgado o canto grueso, también para efectos de una mejor performance, ¿no? Una mejor cotización. Y también vas a poder encontrar cuánto es la cantidad porcentaje de tablero que has utilizado. Y ahora te digo, hasta aquí ya sería la parte final, ¿no?, de la optimización. Si le das guardar, se va a guardar en la parte de mis proyectos, en el apartado de mis proyectos que te comenté. Si le das imprimir, vas a imprimir los planos, ¿no? Ahora te presento cómo salen los planos. O si le das exportar, lo vas a exportar en un cuadro Excel. ¿Sí? El mismo cuadro Excel que tú puedes haber llenado, también lo vas a exportar de esa manera. O simplemente lo quieres guardar, quieres tener un backup en tu mail, entonces ingresas tu mail y lo envías. Esto es una nueva función, ¿sí? Ingresas el mail y lo envías, se va a enviar conforme el nombre del proyecto, ¿sí?, para que tengas un mejor orden, y de esa manera ya tenemos nuestra optimización completa, ¿no? Hemos aprendido fundamentos básicos de cómo despiezar y fundamentos básicos de cómo optimizar el tablero. Ahora a lo que me quede, ¿no? Si le doy la opción de imprimir, me va a salir un plano como el que podemos encontrar acá, ¿no? Un plano con el resumen de cortes, ¿sí? Nos indica que esté en milímetros. Resumen de cortes, el nombre, ¿no? En este caso, en el plano que he colocado acá a modo de ejemplo, está solamente con letras, ¿sí? Aquí te dice el porcentaje ocupado del tablero, si es un 80%, si es un 85%, si es un 75%. Este es fundamental para el concurso, así que usen este optimizador. Te dice el total de cantos, si has utilizado 50 metros, 30 metros, 2 metros de canto delgado o canto grueso, y un plano de corte, ¿no? Por ser un plano de corte, aquí ya no va a aparecer el diseño, sino que te aparece tanto las medidas y cómo se estaría orientando, y también la medida de la merma, ¿no? Los sobrantes. Estos sobrantes con fines de que, por ejemplo, te ha salido 70% de uso, entonces puedo utilizar uno de estos sobrantes y, o sea, añadirle una repisa o añadirle un detalle al mueble, ¿no? Entonces, eso sería, quise ser bastante resumido con esos pasos. Y de esa forma, los invito igual a que entren en nuestra página web, que es arauco.cl, en la cual van a poder encontrar, muy aparte del optimizador de corte, mucho material que estoy seguro que les va a servir, ¿no? Tanto webinars o capacitaciones digitales, con marcas complementarias. Tenemos el optimizador de corte que ya te hablé en estos momentos. Tienes a Casa Viva Arauco también, que es un tour virtual 360, ¿no? En la cual vas a poder pasear virtualmente en seis ambientes de una casa, ¿no? Y en cada ambiente vamos a encontrar un mueble. Y cada mueble tienes opciones de combinación, ¿sí? Tienes opciones para ver qué tal queda. Tienes el muestrario de Vesto de forma online, de forma digital, ¿sí?, para que lo puedas ver de forma online. Y también puedes descargar las texturas. Si están trabajando con algún programa de diseño, y sí, o sea, definitivamente lo tienen que hacer, porque van a tener que presentar el renderizado del mueble. Y si quieren saber en dónde encontrar estas texturas en alta para descargar y para poder hacer el renderizado, lo vas a poder encontrar en nuestra página web, ¿no? Entras al apartado de Melamina Vesto y hay una opción que dice solicitar muestras o descargar texturas. Le das un clic y es sencillo.
La clase maestra también es importante que ustedes entren. Son clases virtuales, es una especie de clase virtual con dos capítulos de cómo trabajar la melamina, ¿sí? Para que pueda reforzar un poco el tema de qué tipo de corte se le puede permitir a la melamina, qué tipo de uniones, fijaciones, ¿sí? Y también cómo cortar otros tipos de tableros de Arauco, porque también vendemos triple fenólico, vendemos Trupan y demás, ¿sí? Y por último, la serie Cómo Hacer, que ya les comenté al inicio cuando les estaba presentando el concurso. Esta serie Cómo Hacer está, eh, está dividido tanto en proyectos de muebles, en proyectos de construcción en madera y en tips de diseño, ¿no? Tips de diseño. Entonces, sería bueno que entren a la serie Cómo Hacer para que tengan una idea más clara de cómo se podría o cuáles son los requerimientos que se estarían solicitando en el manual de armado, ¿no? Igual vamos a tener una capacitación próximamente. Así que los invito a que entren a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Facebook como Arauco Soluciones Sostenibles. Tenemos una cuenta Instagram muy activa, ¿no? Tenemos estos lives de Instagram muy frecuentes, ¿sí? Tanto de temas de diseño, construcción y demás. Y bueno, dejo aquí la página que es arauco.cl, arauco.com. Bueno, mis datos si en caso necesitan hacerme alguna consulta puntual, ¿sí? Así que estamos dispuestos a ayudarlos. Y por ahí terminando ya esta capacitación, he querido ser bastante resumido, ¿no? Y gracias por su tiempo. Tenemos un cronograma de charlas que va a ser muy importante que ustedes estén en cada una de ellas. El 3 de octubre ya viene con accesorios y demás con la empresa Pucom. Tenemos y todos son a las 10 de la mañana, ¿sí? Tenemos el 10 de octubre con técnicas ideales de armado conmigo, ¿sí? Aquí vamos a ver qué tipo de fijaciones permite el tablero melamínico, cuáles serían las consideraciones que tenemos que tener al momento de armar, ¿no? A veces estos milímetros, para evitar estos milímetros de fase en la construcción de una estructura. Y tenemos el 24 de octubre, tendencias en diseños de mobiliario interior, con Olenka Marquina, con la arquitecta Olenka Marquina. Y tenemos el 31 de octubre, ¿no? Con el arquitecto de interiores Giancarlo Rivera, un tema bastante importante y bastante innovador, ¿no? Que es diseño de lujo a bajo costo, ¿sí? Y eso sería todo. Estoy dispuesto aquí a atenderlos a cualquier consulta que tengan, ¿sí? Muchas gracias, César. Ahora tendremos una ronda de preguntas. Por favor, escriban a través del chat las preguntas para nuestro expositor. Tendremos algunos minutos para poder absolverlas. Aquí ya tenemos una pregunta de Sebastián Guerra. Comenta, ¿se puede o qué tan recomendable es el corte a 45 grados en este tipo de melamina en caso se quiera unir dos piezas a más? Y si se puede usar tarugos de madera y otros para unir piezas. Está bien, mira, como que ya te adelantaste un poquito a la próxima capacitación, pero está muy bien. En nuestro tipo de tablero melamínico sí permite cortes 45, ¿sí? Y tiene un muy buen acabado, ¿sí? Estos cortes 45, como bien sabrás, es un tanto estético, ¿no? Para evitar de que se vean los tornillos, tanto en la parte superior o parte lateral de una estructura. Pero sí, permite muy bien, y para complementar un poco esto, se utiliza galletas de madera, ¿no? El proceso de poder pegar esto es utilizar una engalletadora, hacer estas pequeñas ranuras, colocar galleta de madera con cola, con goma, una cola carpintero, y se procede a unir, y se prensa, ¿no? Unas 4 o 5 horas, según el tipo de pegamento que utilices. Y también puedes utilizar tarugos de madera, es el mismo fin, ¿no? Evitar el uso de tornillos y mejorar así la apariencia estética y el acabado del mueble. Si puedes darte un salto ahí a la serie Cómo Hacer, tenemos de los 5 últimos muebles que hemos lanzado, 3 muebles utilizan tarugos. Sí, así es. Es sencillo, así que este tema lo vamos a ver también en la próxima capacitación. Gracias. Claudia Barrales pregunta, ¿cuáles son los criterios a evaluar?
Criterios a evaluar. A ver, bueno, esto vamos a tener o está en la parte de los pasos también, ¿no? Pero criterios a evaluar es que sean cortes rectos primero, ¿sí? Que se pueda utilizar también, eh, lo que ya les comenté, el uso de los tableros melamínicos que sean tanto de colección tendencias, que sean colección textil, ¿no? No vale utilizar diseños enteros de color entero clásicos. El porcentaje usado de un tablero, si vas a utilizar, tiene que ser como mínimo 80% y como máximo 2 tableros de melamina, ¿sí? Las fijaciones, es válido también utilizar fijaciones de tornillos, fijaciones de tarugos, ¿sí? Y, y eso, o sea, toda la información está en el landing y vamos a tener una comunicación también más específica de estos criterios, pero te estoy dando aquí los más importantes, ¿no? Luz Osorio pregunta, buenos días, por favor, ¿podría mostrar nuevamente la imagen donde se explica el RL1 1883 milímetros? Claro, sí, sin problemas, sin problemas. Ahí estamos, vamos a hacer una... Aquí está, esa es. Si puede, tómele pantallazo, sí, es importante, ¿no? Es importante que lo tengan esto y es válido tanto para fondo de cajón, ¿sí? Fondo de cajón o respaldares de mueble. Sí, ok. Samantha Garrido pregunta, en caso el diseño lo requiera, ¿se puede cantear las partes internas de las ranuras o RL1? Mira, no, cantear tanto no, o sea, le puedes dar una protección y eso es una muy buena pregunta, ¿no? Pues si estamos hablando de un mueble que va a estar expuesto a la humedad o que tú quieras darle este extra de protección al mueble, no lo cantees, ¿sí? Porque va a ser un poco difícil porque es un espesor de 3 milímetros. Lo que puedes hacer es darle una mano de barniz o de laca. ¿Por qué? Porque este barniz o laca va a sellar los contornos del aglomerado. Lo sella y va a evitar que se impregne la humedad o que pueda suceder. En pocas palabras, impermeabilizas la pieza, ¿no? Pero igual, por un tema de diseño, mm, como esas ranuras se van a tapar, o sea, son imperceptibles a la vista, ¿no? Ok, gracias. Víctor Callawi pregunta, hablo de la melamina triple fenólico. ¿Qué ventajas tiene a comparación de las ya existentes? Gracias. Ya, a ver, melamina triple fenólico. A ver, quizá estamos confundiendo un poco los productos, ¿no? Nosotros tenemos melamina, ¿sí? Si hablamos de melamina, tenemos melamina para un uso común, ¿no? Un uso estándar que viene a ser, vale decir, ambientes que no estén, o que no sean ambientes húmedos, ¿sí? Y tenemos melamina que es resistente a la humedad, que es para ambientes húmedos, vale decir, baño, cocina, ¿no? Entonces, estos son los tipos de melamina que tenemos. Pero para poder aclarar un poco y poder ayudar aquí al estimado, nosotros tenemos también un tablero que es Arocoplay, que es un triplay fenólico. La diferencia entre estos dos tipos de tableros es que la melamina, o por qué se llama fenólico, la melamina está compuesto de un adhesivo que es ureafromaldehído, ¿sí? Y el triple fenólico tiene un adhesivo que es fenolformaldehído, ¿no? Las características son distintas, ¿sí? Si llevamos esta pregunta, que cuál sería la diferencia entre una melamina y un triple fenólico, son para gustos muy distintos, ¿sí? Pero si nos centramos en un tema de melamina resistente a la humedad versus una melamina que es estándar, la naturaleza o la definición de estos tableros ayudan, ¿no? Melamina resistente a la humedad, netamente uso para humedad, ¿no? Para ambientes húmedos, no es melamina resistente al agua, hay que tener claro esto, no hay una melamina resistente al agua en el mercado, solamente hay melamina resistente a la humedad. Hay que tener una comunicación muy efectiva con nuestros clientes al momento de empezar a hacer un proyecto. Hay que evitar que un tablero melamínico esté en contacto directo y continuo con agua, ¿no? Por eso se recomienda cantear a los 4 lados en zonas estratégicas
para así prolongar el tiempo de vida de la melamina. Así es. Ahora vamos con Claudia Calderón. Ella pregunta, hola, yo quiero hacer un tocador, ¿puedo usar espejo o cono Aria? Ya, o sea, es válido utilizar algunos accesorios, o sea, si vas a utilizar un tocador, puedes utilizar el espejo, ¿no? Pero si me hablas acerca también del concurso, hay un tema del concurso, ¿no? Que está acá. El diseño es que sería mobiliario complementario para el hogar. Y creo yo que sí estaría entrando dentro de este segmento, de este grupo del tocador. Sí, tranquilamente. Estrella Rivas pregunta, ¿se puede aumentar el grosor de la ranura para poder encastrar la misma melamina? A ver, si vas en... A ver, hablamos de acá y nos apoyamos nuevamente con esto. Puedes darle un espesor de 18 milímetros para encastrarla. Sí, sí se le puede dar 18 milímetros, pero el fin, ¿cuál sería? O sea, eh, puedes encastrar la melamina como asemejar un poco ¿cómo te podría comentar? Estas repisas movibles, ¿no? Que se hacen en las maderas. O sea, si le vas a dar ese fin, podrías, ¿no? Siempre y cuando tenga una separación mínima de 30 a 40 centímetros entre encastre y encastre o entre rebaje y rebaje. Pero si tu fin es hacer una estructura, suficiente es que le hagas una perforación con tarugos, ¿no? Como lo mencionó su compañero, y hagas esta unión, ¿no? O sea, es de acuerdo al fin, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer unos rebajes, ¿no? Estos ya son considerados como cortes especiales y se hace con una ruteadora y demás. Ajá. Bueno, eso ha sido todo con lo que respecta a las preguntas. Cualquier otra duda, no duden en escribirnos al correo concurso@tls.edu.pe. Justo ahí está en pantalla, ¿sí? Bueno, creo por el tiempo no podemos contestar todas las preguntas, pero igual, escriban ahí al mail, ¿sí? Ya les dejé mi contacto si en caso hay una pregunta puntual para poder ayudarlos, pero básicamente el canal de atención sería ¿no? Entren al landing del concurso para que estén muy atentos y puedan también estar en todas las capacitaciones. Entonces conmigo nos estaremos viendo creo que aquí a 2 semanas aproximadamente. ¿Sí? Espero que haya servido mucho y les deseo muchos éxitos. ¿Sí? Muchos éxitos en este tercer año de concurso. ¿Sí? Eso sería todo, Milagros. Muchas gracias. Muchas gracias también, César. Bueno, queremos agradecer a nuestro expositor y a todos ustedes que nos siguieron a través de esta presentación online. Esperemos que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias por su participación y que tengan un buen fin de semana. Listo, gracias.